Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Yo recuerdo, mi madre era una mujer de oración. Ella, desde que conoció al Señor en 1956, ella oraba todo el tiempo. Y como mínimo oraba 1 hora cada que se iba a orar. Si oraba 3, 4 veces al día, oraba 3 o 4 horas. No simplemente una pequeña oración, Señor, gracias por el día, bendices y ya. No, siempre oraba. Recuerdo cuando yo decidí casarme con Mechas, hace ya 65 años de matrimonio, larguitos, que nos casamos. El día que me casé, mi madre ya era cristiana, pero mi padre también era cristiano, pero yo no había querido saber nada del Evangelio. Y yo tenía otros sueños en mi vida. El día que estábamos en la iglesia católica, que nos estaba casando el sacerdote, yo me casé en la iglesia católica porque mi esposa estaba comprometida en la iglesia católica. Y mi madre se arrodilló al lado mío, a mi izquierda, se arrodilló y se puso a orar, mientras el sacerdote hacía la oración, la ceremonia. Cuando terminó la ceremonia, el sacerdote, mi madre se pone de pies, me abraza a Mechas, nos da un beso y nos dice estas palabras: hijos, les doy gracias a Dios porque ustedes son para Cristo. Yo sabía lo que eso significaba, que me iba a convertir. Pero yo le dije: mamá, no sé por qué me dices eso, porque tú sabes que mi esposa es católica y con quien me acabo de casar, su familia es católica, y a mí ni me preocupa ni lo católico ni lo protestante. No tengo ninguna intención de convertirme. Y me dijo: hijo, no importa lo que tú digas en este momento, yo creo en la promesa del Señor. El Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque usted no lo crea, vas a venir a los pies de Cristo. Yo le dije: mamá, grande es tu fe. Fue todo lo que le dije. Y me fui tranquilo. Pero al mes de habernos casado, llegué a los pies del Señor. Ya hace 65 años largos. Y qué hermoso esta vida en el Señor. Porque mamá creía en el poder de la oración. Y yo me levanté en ese ambiente de creer en el poder de la oración. Y sigo creyendo en el poder de la oración. No sé cuántos de ustedes creen en el poder de la oración, pero creamos. Démosle un aplauso al Señor y digámosle: gracias. Gracias porque nos diste la oración. Es un poder muy maravilloso. Claro que hay una condición en la oración. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, escuche, no cualquier cosa como nosotros queramos, no para que el Señor haga nuestra voluntad, sino que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? A ver, dígalo duro. Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido, las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, hermanos, quiero que leamos el Salmo 119, la porción que nos corresponde para hoy, del verso 33 al 40. Es lo que tenemos que meditar en este día. Dice en el verso 33: enséñame, oh Jehová,
el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Esta porción muy especialmente no es una proclamación, no es una declaración, es una oración. El salmista David ora a Dios pidiendo que el Señor le muestre sus caminos, que le enseñe, dice, enséñame tus caminos. Y debemos pedirle al Señor siempre que nos enseñe los caminos por los cuales debemos de andar. Hay una canción que cantábamos hace tiempos, un coro que dice: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tus sendas andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Cuando andamos en nuestros caminos, erramos. ¿Cuántas veces hemos errado creyendo que estamos haciendo lo correcto? Pero el Señor, a través es un salmo en el que alguien le puso música. Enséñame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tus sendas andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Permite el Señor que esa sea como la oración del salmista, diciendo que le muestre sus caminos, que les enseñe, que le enseñe su camino, porque Él quiere andar en su voluntad. Y como dice ese hermoso salmo, en el verso 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¿Cuándo le pedimos a Dios que nos enseñe su palabra, los principios que Él tiene? Es para toda la vida, no solamente para un tiempo especial. El Señor, cuando empezó su ministerio en la tierra, allá en Mateo capítulo 5, se reunió con sus discípulos y dice algo muy interesante, esa palabra que quiero enfatizar, la palabra enseñar. Dice, miramos aquí: viendo la multitud, subió al monte, Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, ¿qué hacía? Les enseñaba. La palabra enseñar es la palabra didaké en griego. La didaké, la enseñanza, no apela a la fe, apela a la obediencia. Si yo le pido al Señor que me enseñe, es porque estoy dispuesto a obedecer. Si no estoy dispuesto a obedecer, no le pide a que le enseñe. Muchas veces las cosas que el Señor, cuando le pedimos que nos enseñe, Él nos va a pedir algunas cosas que no esperamos, pero siempre nos pedirá conforme a su voluntad. Por eso dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La obediencia a la voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida cristiana. Como ya lo hemos enfatizado una y otra vez, fuimos creados para vivir en la voluntad de Dios. Nadie fue creado, nadie vino a este mundo para que no estuviera destinado a hacer la voluntad de Dios. Y todavía cuando nos convertimos, realmente convertirnos, entregarnos al Señor, significa vivir siempre en su voluntad. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Es una oración que olvidamos su contenido, que es muy especial. Empieza muy directo: que se haga la voluntad de Él.
Dios no es un ser al cual me acerco para que Él haga mi voluntad, sino que cuando yo me acerco al Señor es porque estoy dispuesto a hacer su voluntad. Y esa oración tiene poder, porque en la voluntad del Señor hay poder, hay poder. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo solamente, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Y cuando dijo, sea la luz fue hecha. Siempre que Dios habla, lo que Dios habla se realiza. Esta mañana comenzamos con la lectura de la palabra del Señor y leíamos o escuchábamos Éxodo capítulo 32 y el capítulo 33. Dos pasajes de la Biblia los escuchamos, dramatizados, muy, muy hermoso. Es el momento del capítulo 32, es cuando Moisés no está regresando porque había ido al monte, a la montaña, a encontrarse con Dios para recibir los 10 mandamientos. Pero con Dios no hay que ir de afán. Dice amén. Dios no está de afán, Dios no está de prisa. Él quiere que siempre esperemos en Él y Él sabe lo que va a hacer. Y Moisés se demoró. Entonces el pueblo, desesperado porque no venía pronto, se afanó y le dijo a Leví, al hermano de Moisés, haznos dioses que nos podamos adorar, porque el que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Ya lleva casi 40 días y no aparece. Y entonces, ¿saben lo que hicieron? Dijo, traigan todo el oro que encuentren. Traiga, dice Aarón, traigan todo el oro que encuentren. Y con el oro que trajeron, ¿qué hizo? Un becerro de oro para adorarlo. Resumiendo, hicieron un ídolo para exaltarlo con lo que Dios le había dado al pueblo del Señor. Y por esa maldad que hicieron, Dios decidió terminar su relación con ellos porque era un pueblo terco y duro de servir. Leer el capítulo 32, yo les animo que lo lean. Lean el capítulo 32 de Éxodo. Y luego el capítulo 33, que son seguidos. En el capítulo 33, Moisés ora, intercede ante Dios por el pueblo de Israel. Dice, Señor, porque dijo, yo no iré con ustedes porque son un pueblo terco, duro de servir de corazón. Y si andan conmigo así, los puedo eliminar. En fin, hay un juicio que viene sobre ellos. Le anuncia Dios a Moisés. Y Moisés, miren las cosas que pasan en los dos capítulos. Dios le dice a Moisés, tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto, tu pueblo. Y Moisés le dice al Señor, Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Una persona desobediente no sabe de quién es, ¿no? Porque es interesante que Dios le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste, tu pueblo. Y Moisés le dice, no Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Qué problema de identidad que tenía el pueblo de Israel. Bueno, Dios le dice a Moisés, Moisés, mi ángel irá contigo y les daré la tierra que les he prometido, como lo juré a sus padres. Entonces Moisés vuelve y ora diciéndole, Señor, cuando le dijo el Señor que él no iría con ellos, sino que el ángel le enviaría un ángel, pero él no iría. Moisés dice en el capítulo 33, dice, hasta ahora, Señor, no nos has declarado a quién enviarás con nosotros. Moisés trata de convencer que el ángel sí era bueno, pero una cosa es un ángel, otra cosa es la presencia del Señor.
¿Cuántos de ustedes estarían contentos con un ángel que los acompañara? ¿Qué preferirían, un ángel o el Señor? Así que los ángeles son buenos y tienen su lugar. Yo he tenido algunas experiencias con ángeles, pero eso no es lo que yo busco siempre. Yo busco que, como dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, después en la gran comisión, cuando el Señor los manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros. El Señor está con nosotros si realmente decidimos obedecer. Cuando uno hace cosas que no son agradables al Señor, que están contrarios a sus mandamientos, Dios no está con nosotros. No porque no nos ame, sino porque nos hemos colocado en una situación que Dios no puede bendecir. Dios bendice a todo aquel que vive en la voluntad de Dios. ¿Lo creemos? Digámosle al Señor, Señor, yo quiero vivir siempre en tu voluntad. Porque si vivo en tu voluntad, tú estarás conmigo. Tú estarás con mis seres queridos. Tú estarás con tu pueblo. Anhelamos un pueblo que todos aprendamos a vivir siempre, siempre, siempre en la voluntad de Dios. Que fuéramos adelante en victoria. Hermanos, hay algo que yo quiero tener esta mañana con ustedes. Vamos a ver esta figura. Aquí hay un árbol. Un árbol tiene raíces, tiene un tronco, tiene las ramas y tiene los frutos. Tiene 4 cosas. ¿Con qué quiero ilustrar las raíces? Las raíces quiero ilustrarlas con la cosmovisión bíblica. Nosotros tenemos que vivir en lo que Dios dice en su palabra. Esas son las raíces de nuestra vida. No es el fruto. De todo lo que viene, luego viene como consecuencia las raíces que tenemos. Como visión bíblica significa vivir conforme Dios lo dice en la Biblia, en su palabra. Hay mucho para hablar de cosmovisión bíblica, pero ese no es nuestro tema hoy, solamente para mencionarlo de paso. Y luego, el tronco son los valores que Dios nos da para poder vivir en la tierra, los principios y valores judeocristianos que tenemos para nuestra vida. Y luego, ¿qué significan las ramas? El tronco significa los valores. Las ramas significa el estilo de vida que yo tengo. El estilo de vida y los valores tienen que surgir de la cosmovisión bíblica, es decir, de lo que Dios enseña en su palabra. Yo soy llamado a vivir, repito, conforme a la palabra del Señor, conforme a su voluntad. Ahí entiendo los valores que tiene que yo. Lo que valoro en la vida es hacer lo que Dios dice en su palabra, y eso produce un estilo de vida. Y luego los frutos producen el resultado de vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley medita de día y de noche. ¿Y qué más? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el que medita en la ley de Dios, en la voluntad de Dios, de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que las raíces son profundas. Estaba leyendo hace un tiempo a Rabbi Zacarías
en una experiencia que estuvo en Cambridge, allá en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y hubo una tempestad, había unos árboles muy hermosos allá en el patio, en las propiedades de la Universidad de Cambridge. Y un día hubo una tormenta violenta y los grandes árboles que caían, que estaban tan bellos, cayeron. Era interesante que por años esos árboles no habían caído, habían soportado. Pero no habían soportado, nunca había venido una tormenta como la que llegó ese día. Y descubrieron algo, cuando pasaron y los árboles estaban en el suelo, las raíces eran corticas. No había agua para que las raíces crecieran. Y por eso cayó. Si tus raíces, haciendo la voluntad de Dios, no son profundas, cualquier tempestad nos destruye. ¿Me comunico? Raíces profundas necesitamos para ir adelante con esas situaciones. Recuerden, hermanos, anoten esas 4 cosas. Cosmovisión bíblica, es decir, vivir conforme a la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios. Valores, todo lo que hagamos es lo que el Señor ordena y tiene valor realmente, valor eterno, y produce un estilo de vida. ¿Cuánto necesitamos que haya una iglesia, que las familias que componen la iglesia, que las vidas que son miembros de la iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo, tengamos un estilo de vida que realmente dé fruto? ¿Se acuerdan de Juan cuando dijo allá en Juan capítulo 15? Yo os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Vuestro fruto permanezca. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para llevar fruto. El fruto principal al cual se refiere Juan capítulo 15 es el fruto del amor. Que nos amemos con el amor de Dios. Que podamos amarnos los unos a los otros así como Él nos amó a nosotros. He mencionado que una cosa que necesita el pueblo de Dios es un bautismo de amor. Ser bautizados, sumergidos en el amor de Dios, no en el amor que el mundo tiene hoy en día. Hay 4 palabras en griego que hablan de amor, que es el idioma del Nuevo Testamento. Una palabra es eros, que es el amor de pasión humana, sexual. La otra palabra es estorgos, es el amor de familia. El amor con que un padre ama a una hija o un hijo a la madre. En fin, el amor de familia que no tiene nada que ver con ningún otro interés. Es un amor natural. El tercer amor es el amor fileo, el amor de amigos. Y luego el cuarto amor es el amor agape. Agape es el amor de Dios, un amor sin condición. Así quiere Dios que su pueblo se ame. Ese es el fruto que Dios quiere ver en nuestra vida. Por eso en Gálatas capítulo 5, verso 22, nos dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? Es amor. Ese es el fruto que da. Y ese fruto produce gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el fruto que Dios busca no es el gozo. El gozo es el resultado del fruto del amor. Recuerden, Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu Santo es, ¿qué? Amor. Y el amor al cual se refiere ahí es amor agape, amor sin condiciones. Ese es el amor que un hombre y una mujer en el matrimonio tienen. No hay ninguna condición que pongamos para amar a nuestro cónyuge. Yo no le pongo condiciones a mi esposa para amarla. Ella no me pone condiciones para amarme. Nos amamos con el amor de Dios. Y eso es lo que ustedes van a aprender, van a repasar, van a
mirar en ese matrimonio el 18 de octubre. Yo quiero animarlos a que se inscriban porque vamos a aprender a vivir en el matrimonio lo que es el amor. Así que el fruto que Dios espera en nuestra vida, debemos ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Las raíces basadas en lo que Dios dice en su palabra, los valores que surgen de los que Dios dice en su palabra, produce un estilo de vida que agrada a Dios y da fruto, el fruto que permanece para siempre. Por eso dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerdo una parábola que hay en las Escrituras, que es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la palabra del sembrador? En el capítulo 13 de Mateo. No lo tengo allí porque creo que prefiero leerlo. No sé si está, pero prefiero leerlo en la palabra del Señor. Dice el capítulo 13 de Mateo, si ustedes tienen sus Biblias, ábranlas. Si tienen su celular, busquen Mateo 13. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Es muy interesante porque los discípulos oyeron, pero no entendieron qué era lo que el Señor les decía. Y luego él mismo comienza a explicar qué era lo que les decía. 4 tipos de terreno. ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Qué tipo de terrenos son otros? Tenemos acá el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso hemos hablado del reino de Dios. Jesús anduvo predicando no el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino. El que conoce que tiene un rey que es Jesucristo, y por eso en Filipenses 2:11 dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, nuestro amo, nuestro soberano. Hemos hablado de esa expresión, pero solamente para recordarlo. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es el que fue sembrado a la orilla del camino. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y luego dice: el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí los que son sembrados entre pedregales son los que oyen la palabra, pero no tienen raíz. Cuando viene la aflicción o cuando viene la persecución por causa de la palabra. ¿Cuál es la palabra esta? Por causa de la palabra. ¿Qué dice? Luego tropieza y se aparta. Por eso tenemos que saber si la palabra está cayendo en buena tierra o no. Y luego habla de la que fue sembrada entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo,
El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está bien claro los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra. Y luego pues viene el que cayó en buena tierra. Dice el capítulo en Marcos 4:20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y ¿qué? Y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Dios quiere que llevemos fruto. Por eso el símbolo del árbol. El fruto, si hay raíces bien fuertes en la palabra del Señor porque meditamos en ella de día y de noche, seremos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La prosperidad no es mágica. La prosperidad es el resultado de obedecer al Señor. Esa es la verdadera prosperidad que tenemos en nuestra vida. Hermanos, tengamos en cuenta esto, porque hay una palabra muy especial en el libro de Josué para hablar un poco de la prosperidad. Si buscan el capítulo 1 del libro de Josué, es muy especial. Capítulo 1, versos 7 al 9 para abreviar. Dice, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice el Señor. El verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te enseñó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Cuándo somos prosperados? Cuando no nos apartamos de lo que Dios ha dicho, que lo dijo a través de Moisés, pero no nos apartamos. Entonces la verdadera prosperidad es el fruto de la obediencia al Señor. La prosperidad que no es fruto de la obediencia al Señor desaparece. Pero el fruto que viene de la obediencia a la palabra del Señor es la que permanecerá. Luego sigue diciendo, mira el verso 8, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, tenemos que buscar, como dice el Salmo 119, para andar en sus caminos, que es muy especial. Voy a darles otra orientación, otra imagen para que la entendamos un poco mejor. Aquí tenemos una imagen que nos habla de la mente, que nos habla, ¿qué es la mente? Lo que se cree. La mente piensa y entonces nos lleva a pensar y a creer en nuestra vida. Después viene el alma. El alma es donde surgen las pasiones. Ojo con la palabra pasiones, porque quiero hacer énfasis en esa palabra ahora. Después viene el corazón. Y el corazón es los valores fundamentales que vienen de nuestra vida, los valores que están en el corazón. Y el resultado de mente, alma, corazón que viven en la voluntad de Dios es el estilo de vida que llevamos en la tierra. Quiero mencionar, por ejemplo, esta palabra pasión que está en el alma. La palabra pasión se refiere, tiene su origen en la palabra pasión, que es el sufrimiento, el padecimiento o el estado de ser afectado por algo. Por ejemplo, la pasión de Cristo. No, ¿recuerdan la palabra, la pasión de Cristo, que se celebra siempre, se recuerda en Semana Santa?
La pasión de Cristo. ¿Cuál era la pasión? ¿La alegría que tenía? No, lo que sufrió, lo que padeció. Pasión, en su origen, la palabra pasión significa estar dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la palabra pasión no pensamos en eso, pensamos tal vez en otras cosas, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Y esto tiene que ver con el Shema Israel. Mente, alma y corazón. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntaron en una oportunidad, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, pasión, con toda tu mente, con toda tu mente, con todo lo que la fe realmente produce en mi corazón. Hermanos, eso es lo que el Señor llamó, lo que se llama en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 6, especialmente 4 y 5, cuando dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Por eso se llama el Shema Israel, es decir, oye Israel, el pueblo debe oír lo que Dios dice. Nosotros queremos siempre oír lo que Dios dice. Por eso venimos cada domingo, cada primer día de la semana. Venimos a los congresos que hay, a las reuniones que hay especiales. Leemos la palabra con la intención no simplemente de pasar un tiempo, sino de descubrir qué es lo que Dios manda, porque yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Porque Dios nos creó para vivir en su voluntad. Cuando no vivimos en su voluntad, no podemos experimentar la gracia de nuestro Señor. La incongruencia de los cristianos. Quiero pensar en eso. ¿Qué es una incongruencia? Que yo creo una cosa, pero vivo otra, pero hago otra. ¿Le ha pasado a ustedes eso? Que crees una cosa, que quieres hacer una cosa y no puedes. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos capítulo 7? Hay cosas buenas que quiero hacer, pero no puedo. Y hay cosas malas que no quiero hacer y son las que hago. Y Pablo grita, un grito de desespero, dijéramos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra naturaleza humana siempre busca la forma de no hacer la voluntad de Dios. Estamos inclinados no a hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos que esforzarnos, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos esforzarnos y ser valientes para hacer lo que Dios manda. Es un gran desafío. La vida cristiana es llena de desafíos. Y aquí vamos a ver, para mirar el PowerPoint en otra dirección. La mente, lo que se cree. El alma, la pasión. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Se da cuenta, hermanos, que atrás venía la flecha hacia abajo? Pero ahora el alma está en contra. Y hay un choque en el centro. Ya no, uno cree una cosa, pero hace otra cosa. Está en la pasión, cuando le dice que tienes que sufrir por hacer la voluntad de Dios, como la pasión de Cristo, que si tenemos que sufrir, estamos dispuestos a sufrir. Pero el alma dice no. Nuestra naturaleza humana dice no. Y estamos entonces en contra de la mente. Y después eso baja al corazón, los valores fundamentales, y ya los valores fundamentales son otros. Por eso la vida es incongruente. Creemos una cosa y vivimos otra cosa. ¿Cómo anhela Dios que su pueblo viva una vida que en todo le agrade al Señor? Jesús es nuestro modelo. ¿Recuerdan cuando fue bautizado?
que una voz del cielo dijo, el Padre dijo, aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y recuerde que fuimos creados o fuimos redimidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, que ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Se acuerdan otra vez de Romanos 8:29? Que dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque Jesús siempre hizo lo que al Padre le agradaba. Por eso Juan 8:29 dice el Señor Jesús, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El hombre, la mujer que hace siempre lo que le agrada al Señor, no se queda solo, el Señor siempre está con él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra. Amamos al Señor. Decir, Señor, te amo, es fácil. Pero probárselo al Señor es otra cosa. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir, ¿me amas? Como dijo Pedro, ¿se acuerdan allá en Juan capítulo 21? En el epílogo del Evangelio según San Juan, cuando el Señor se acerca a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y usa la palabra agape. ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro, sabiendo que él lo había negado, dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Y vuelve el Señor, le pregunta la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor la tercera vez le dice a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Y cuando le dijo, ¿me quieres?, empezó a llorar, porque se dio cuenta que no había sido fiel con él. Una cosa, Dios no te pide que lo queramos. Dios pide que lo amemos con amor incondicional. Amén. Mira a su hermano que está a su lado y le dice, yo quiero amar a Dios con amor incondicional. Pero ahora, digamos, no quiero, sino diga lo más positivo. Yo amo al Señor con amor incondicional. ¿Lo amas, hermano? ¿Lo amas? Si lo amas, levanta tus manos y dile, Señor, yo te amo con amor incondicional. Muéstrame, Señor, tus caminos. No quiero más errar, porque estoy cansado de los míos. Gracias al Señor por esta ilustración que Dios nos da. Quiero ir concluyendo, leyendo, compartiéndoles algo. Vamos a mirar. Todo esto está basado en el Salmo 119, versos 33 al 40. De unos jóvenes leí la historia que en el siglo XVII había un movimiento religioso cristiano que se llamaban los moravos. Habían nacido en Moravia, hoy es la capital de Checoslovaquia. Habían nacido, pero los moravos tenían una pasión en su vida, estaban dispuestos a sufrir lo que fuera para cumplir la gran comisión. Descubrieron, ellos iban por todas partes llevando el mensaje como dice Mateo capítulo 28, vayan por todas partes y hagan discípulos. Ellos creían que deber de un cristiano, de un discípulo, de un hijo de Dios, es hacer a otros discípulos, ganar a otros para Cristo. Por eso, en paréntesis, tenemos la Operación Andrés. ¿Se acuerdan de la Operación Andrés? Solamente una persona este viernes se me acercó y me dijo, pastor, tengo ya los 7 por los cuales estoy orando, y me mostró la lista. ¿Cuántos de ustedes ya tienen
la lista de los 7 que hemos pedido que ore al Señor para tenerlos y orar por ellos. Levante la mano los que lo tienen. A mí me gustaría al final hablar con ustedes y ver lo que tienen. ¿Está bien? Espero que le hayan traído la lista, ¿no? Porque siempre tienen que cargar para pedir al Señor y buscar la oportunidad de hablarles de Cristo. Ahora, estos jóvenes que eran solteros, pero en su juventud decidieron servirle al Señor y llevar el Evangelio por todas partes. Descubrieron que había un hombre que tenía esclavos en unas islas que había en el Mar Caribe. Había unos grupos allá que eran de esclavos que los tenían en sus plantaciones para que produjeran para él ganar dinero. Y hablaron con el hombre porque sabían dónde estaba y le dijeron que les permitiera ir allá a la isla donde estaban los esclavos para hablarles de Cristo. Y él los rechazó porque odiaba el Evangelio, odiaba a los cristianos, odiaba la Biblia y no permitía que nadie fuera a ese lugar a hablarles de Cristo. Estaban prohibidos y ellos pensaban, si estos hombres que están esclavos allí murieran, ¿dónde van a pasar la eternidad? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Entonces oraron y un día decidieron ir donde el Señor que tenía a los esclavos y le dijeron, Señor, supieron que estaba comprando más esclavos para tener amplitud de su trabajo. Y cuando se acercaron a él, dijeron, Señor, sabemos que está usted comprando esclavos. Queremos decirle que nos queremos vender como esclavos suyos. Él se sorprendió que querían ser esclavos. Él utilizaba a los esclavos y los compró. La familia de ellos y los amigos trataron de disuadirlos que no hicieran eso, que no se vendieran como esclavos, porque si iban como esclavos a esa plantación, a ese lugar, nunca volverían a salir y morirían allá como esclavos toda la vida, porque no había esperanza para los esclavos. Y ellos no aceptaron lo que su familia, lo que sus amigos les decían. Y entonces se fueron para allá, se subieron al barco para ir a ese lugar. Y cuando llegaron al barco, gritaron con todas sus fuerzas, el cordero que fue sacrificado, ¿acaso no es digno de recibir la recompensa completa por su sacrificio? Él murió por mí, decían ellos. Si Él murió por mí, ¿acaso no es digno de recibir el resultado de su ofrenda? Yo también soy esclavo de Cristo, como decía Pablo y Timoteo, esclavo de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 versículo 1, que es la palabra que hemos hablado de siervo que Jesús, siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo. Y la palabra siervo, lo he recordado, es doulos, que significa esclavo. Jesús no tenía nada que fuera suyo, todo le pertenecía al Padre. Y Pablo dice, no tengo nada que sea mío, todo le pertenece a Cristo. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Somos esclavos de Jesús. ¿Acaso el cordero que murió por mí no es digno de recibir recompensa por el sufrimiento que Él tuvo? ¿Qué es de más si nosotros como esclavos, pero no esclavos de Él, sino esclavos de Jesús, vamos a anunciarles el Evangelio? Pasaron unas décadas, ellos quedaron allá, llegaron, se hicieron esclavos. Y la sorpresa que encontraron décadas más tarde, los que fueron a visitar cuando las plantaciones se habían acabado, fueron a visitar y encontraron un cementerio lleno de cruces. Y en el centro un altar, una especie de altar, una especie de monumento dedicado
a los 2 jóvenes que habían muerto por ellos, que habían sido esclavos por ellos. El nombre de ellos se perpetuó porque no les importó dar su vida por el Señor, dar su libertad por el Señor. Y el hecho de que estaban en el cementerio lleno de cruces significaba sencillamente que todos los que estaban allá esclavos se convirtieron al Señor y murieron como cristianos. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Crees que hay un infierno? La mayoría de la gente ya no cree en el infierno. Ya no cree en el infierno. Piensa que tal vez uno nace, crece, muere y desaparece. Pero recuerdan la historia del rico y Lázaro, que murió el mendigo, el pobre Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Pero murió también el rico, pero no estaba en el seno de Abraham, sino en el infierno. ¿Y qué hizo el que estaba en el infierno? Gritó a Abraham diciéndole: Padre Abraham, envía a Lázaro para que estoy atormentado en este lugar, para que haga algo y me quite el tormento. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Abraham en este caso, en la historia? ¿Cómo? Exacto. Gracias, Ángel. Ángel es recién convertido, ya sabe la palabra, Ángel. Un aplauso al Señor por Ángel. Amén. Gracias, Ángel. Gracias. Él lee la palabra, es uno de los lectores de la palabra para vivirla. Él está creciendo en el Señor. Lleva unos como 6 meses, 1 año, 2 años ya. Bueno, pero está lleno de la gracia del Señor. Qué hermoso. Hermanos, cuando hicimos la operación Andrés, o el hecho que hemos hecho la invitación para la operación Andrés, es porque queremos que esas personas que no conocen al Señor no vayan al infierno. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 20, verso 11? Dice que apareció el trono blanco y los que no se hallaron, el juicio final, y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Dónde van a pasar esas personas? Tal vez un familiar tuyo, tal vez un amigo, un compañero de trabajo o algún vecino, cualquier persona que ustedes conocen. ¿Dónde van a pasar la eternidad si no tienen a Cristo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Le damos gracias a Dios porque tenemos vida eterna nosotros. Levante la mano y dígale: Señor, gracias, yo tengo vida eterna. Tenemos vida eterna. Gracias a Dios. Pero ¿y qué de esas personas que no tienen vida eterna? Por eso, en el Salmo 119, versos 38 y 40 dice: confirma tu palabra a tu siervo, a tu esclavo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en justicia. Cierra los 8 versículos de esas 22 porciones que tiene el Salmo 119. Diciendo: vivifícame en tu justicia, danos vida en tu justicia. Que esta iglesia, que tú con tu familia, con tus seres queridos, tenga la vida del Señor. Y como tenemos la vida, estaremos proclamando vida a los que no tienen vida. Pongámonos de pies. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Hermanos míos, yo como esos jóvenes moravos estoy dispuesto para hacer lo que el Señor quiere. Ellos sabían lo que el Señor quería.
si Él había dado su vida por ellos, ¿ellos no estarían dispuestos a dar su vida por otros? Como dice 1 Juan 3. Es el anverso de Juan 3:16. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice 1 Juan 3:16? En eso está el amor de Dios, en que demos la vida por nuestros hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.